Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Te invitamos a conectar todos los lunes a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube y descubrir un espacio para compartir esperanza, fe y amor. No importa dónde estés, este encuentro es para ti. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Yo quiero conocer En Revelando a Jesús a la luz de la palabra. Dios le bendiga, pueblo de Dios. Dios le bendiga. Hay que iniciar con aplauso esta noche. Hay que iniciar con fanfarria. Hay que iniciar con bombo y platillo en esta tarde, en esta mañana, esta noche, donde sea que usted esté oyendo. Que mi esposa me tiene nervioso. Ay, Dios mío. Oigan, señores, que yo lo tengo nervioso. Sí, me tiene nervioso. Que yo lo tengo nervioso. Pero qué oscuro se ve ahí. ¿Por qué? Sí, entonces Maribel, Dios te bendiga. vamos a ver, ¿Me escucho yo? a ver Yo no me escucho. cómo están todos por ahí. Yo me escucho aquí. Sí, claro que sí. Ok. ¿Cómo están todos ustedes por ahí? Dios le bendiga en esta noche. Aquí estamos preparando un buen banquete. Ya ustedes saben. Ay, preparen sus preguntas. Todas las dudas que ustedes puedan tener. Sea espiritual o clínicamente, usted tiene alguna duda, está atravesando algunas luchas mentales, usted puede hacer todas sus preguntas de lo que usted quiera. Aquí tenemos esta noche como invitado al licenciado Juan Carlos Santana, licenciado en psicología, licenciado en derechos y licenciado en teología. Cabe destacar que es licenciado en psicología clínica, ¿ok? Así es que usted tiene alguna pregunta, este es el momento de usted hoy salir de muchas dudas. Amén. Recordándole que estamos en vivo a través de La Voz de Nueva Vida. Descargue la aplicación La Voz de Nueva Vida y estamos ahora mismo en vivo. Amén. Así que vamos a ver quiénes están conectados. ¿Cuánto tenemos conectado? Tenemos bastante ahí. Tenemos a Alessandra Vázquez, la ministra. Dios le bendiga, ministro. Dios te bendiga, ministro. Sí. Amén. Karen, Adriana se pueden conectar a través de @DanielConcepciónOficial en YouTube. Aquí está. Lo voy a anclar. Bien, entonces vamos a seguir saludando a Teresa, a mi madre Ángela Almonte, mi madre Wilson Ramírez, el pastor Wilson Ramírez. Dios le bendiga, pastor. Elsa está por ahí, Elsa Cava también está por ahí. Luis. Dios le bendiga. Luis, vamos a ver. Ahí anclé el Antes de que le demos participación al que yo quiero como un padre. Que yo quiero como un padre. Ese hombre me ha aconsejado, me ha llevado por buen camino. Amén. Así es. Saludamos a Argenis también, que se conecta ahora mismo ahí en vivo. Así es. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos a Isabel Cava. No, Elsa. Así es. Ok. Elsa, ¿cómo está? Dios le bendiga. Sí. Dice Elsa, sí se escucha. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? Ana González. Ana, Dios te bendiga. Así es. Argenis. Amén. Gloria a Dios. Ana, Dios te bendiga. Argenis
¿Desde dónde nos Doña visita? Fela, mamá Fela, bendición mamá, bendición mami, bendición tía, todo. Ahí está Argeni desde TikTok. Mi gente de Ajá. TikTok, pásense a YouTube. Mi esposa me tiene nervioso con eso de TikTok, que allí, que allá, que allí, me tiene uno que está Señores. expectante de esta transmisión y ya ustedes saben. Sí, es Vamos que a darle la parte ya de iniciar para que vamos a orar para que ya nuestro querido invitado proceda a su exposición de lo que amén, a la nos trae exposición para de lo que nos nosotros. trae, de ese manjar, ¿verdad? Sí, mi amor, ora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial, por esta hora. Sí, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por habernos permitido, Señor Padre, llegar hasta aquí, Señor Padre. Así es que tú eres el invitado especial, Señor. Te damos toda gloria y toda honra. Gracias por el licenciado Juan Carlos Santana, Señor. Gracias por esa palabra poderosa que Él trae para nuestras vidas, Dios mío, Padre. Te pedimos, Señor Padre Celestial, que nosotros seamos buena tierra para recibir la palabra, Señor Padre Santo, de sabiduría, entendimiento e inteligencia, Señor Padre. Así que, Señor, sea tú, Señor, Espíritu Santo de Dios, obrando Palabra. con tu palabra, Dios mío, y que cada persona que esté conectada, Señor, pueda recibir, Señor, Padre, de lo que tú quieres, de esa palabra, Señor, que tú tienes para ellos, Señor, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Vamos a ver quién más está por ahí. Gloria a Dios. ¿Quién más ha entrado por ahí? Aleluya. Bendito eres Dios. Teresa, siga poniendo ahí. Sigue poniendo. Entonces, vamos a darle la participación ya a nuestro querido invitado, licenciado Juan Carlos Santana. Padre, lo tenemos por aquí, padre. Jovencito. Para mí es mira, un inmenso honor. está más jovencito que cuando yo lo dejé. Amén. Dios le bendiga, Juan Carlos. Licenciado, ¿cómo Muchísimo. está? Muchísimas bendiciones a mi querida y amada Amén. María, Amén. sí, y a mi querido hijo Daniel. Para mí es un inmenso honor, un gran placer poder compartir con ustedes y con su público. Vaya que hay que mencionarlo. Amén, amén. Me da mucho gusto que esté por aquí, ya dándonos de la sabiduría que Dios le ha dado a usted. Así que Así estamos receptivos. Ya ustedes saben para lo que usted trae. Sí, así es que pidiéndole a la audiencia que compartan este link entre su familia, entre su iglesia, entre todas las personas que usted entienda que necesita que su conciencia sea despertada o su conciencia sea informada o educada de lo que tenemos esta noche. Adelante, licenciado. Excelente, sí, muchísimas gracias. Saludar a toda su teleaudiencia de manera muy especial. Agradecerles a ustedes y a Dios sobre todas las cosas, que nos permite comunicarnos a través de este medio mediante el cual ustedes están proyectando la verdad de Dios, presentando a Jesús, presentando el Evangelio, presentando la poderosa palabra que causa transformación en las vidas de los seres humanos. Amén. Amén. Pues bien, Amén, así es. nosotros obviamente hemos sido invitados con un tema muy específico, el cual ustedes van a presentar ahora, para entonces nosotros darles inicio de manera formal a lo que es nuestra participación en la noche de hoy. ¿Cómo, licenciado? Digo, hagan la presentación del tema oficial Muy bien, muy bien. sobre la conciencia, para nosotros entonces Así entrar es. de manera oficial. Dale la introducción. Saludamos también a Víctor Echavarría, que llegó por ahí. Licenciado, usted me excusa que la persona, la audiencia, le gusta el saludo, le gusta
hacerse sentir, No, interactuar. a mí me gusta esa interacción que ustedes tienen, de verdad que, porque no podemos venir aquí a producir un monólogo, o sea, este es un programa dinámico Ellos también, y realmente es la intención, claro que sí, está muy bien, también, saludo esa aptitud de ustedes. Sí, ellos también nos dan algunos, nos escriben también por ahí y nosotros lo compartimos. La niña Aura está ahí, esa es la parte. Dios te bendiga, Aura. Muy bien. El tema de esta noche es la continuación, por así decirlo, del tema que hemos venido hablando acerca del alma. Estuvimos 2 lunes atrás hablando del alma, primera parte y segunda parte. Y en un momento se me acerca un hermano, me dice, Daniel, es bueno que tú también hables acerca de la conciencia. Es un ministro de la iglesia a la cual asisto, que lo honro por dejarse usar por Dios para traer este tema que es de gran importancia. José Feliciano, nuestro hermano José Feliciano, nos sugirió este tema. Así que hablar de la conciencia, una conciencia delante de Dios. Voy a definir términos ya de lo que encontré, de lo que significa, la definición de lo que significa conciencia. Y dice así: conciencia viene de lo que es el griego conscientia. Eso significa conciencia, consentia en griego, que definiéndolo al español diría conocimiento conjunto o un saber interior o testigo interno, lo definen algunas personas. Aristóteles usó este término, pero de otra manera. Aristóteles lo usó con el nombre de sentidos internos, por allá por su época. Y la palabra conciencia empieza a definirse en el siglo VIII, cuando salió en la obra de Alfonso X, el llamado Las 7 Partidas. Ahí fue que empezaron a poner la palabra conciencia. ¿Y qué quiere decir conciencia? Bueno, ahí lo vimos, un testigo interno. Pero vamos a ver qué nos tiene el licenciado acerca de lo que es la conciencia, de una manera natural, clínica, psicológica, de la manera que Dios le ha puesto a él ahí. Excelente, muy importante las definiciones y de verdad que responden a definiciones y términos que realmente se adhieren tanto a la ciencia como a la misma etimología, como usted bien la define. Sin embargo, entendemos de vital importancia para poner en contexto al público que le sigue en esta noche, o que nos sigue más bien, sobre algunas cuestiones que son determinantes para nosotros poder entender la conciencia como tal. La conciencia, ciertamente, podemos decir a modo de prefacio o introductiva que, no obstante las definiciones que usted ha adherido, está constantemente siendo confundida con la razón, con la memoria y con el mismo espíritu, por no decir el alma, porque ya usted me dijo que lo trataron hace 2 semanas. Sin embargo, nosotros vamos a hacer acopio a una muy breve definición, porque vamos a tener un abordaje desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista psicológico, y desde el punto de vista teológico. ¿Por qué? Porque lo que se sigue en este programa y con el tema en cuestión es edificar tanto al creyente como al no creyente. Y vamos a ver en el curso de este programa la importancia que tiene la conciencia desde una perspectiva teológica o bíblica. Vamos a iniciar de manera muy breve estableciendo qué es la razón en el ser humano y por qué la necesidad de tener que definir lo que es la razón. Es que constantemente estamos confundiendo la razón con las emociones del ser humano, con la conciencia e incluso con el alma. Y es por ello que la razón desde una perspectiva psicológica es la capacidad cognitiva que permite analizar, comparar, inferir, evaluar y tomar decisiones, y escuchen bien,
consciente, dice la psicología, está vinculada al pensamiento lógico, crítico y reflexivo. Es importante que todos los oyentes de este programa fijen su atención en conocer las definiciones precisas, porque creo que realmente puede ser de gran importancia el hecho de que esta noche comprendamos en esencia lo que realmente se quiere transmitir a través de la conciencia. La razón es una función del mundo neurológico aquí, que emergentemente se produce del cerebro, principalmente asociada a la corteza prefrontal, responsable del razonamiento abstracto. La planificación y el juicio moral se desprende de esta definición de las ciencias neurológicas. Es decir, que aquí ya podemos comenzar a comprender que a diferencia de lo que vamos a explicar del espíritu y a diferencia de lo que se puede explicar del alma, que ustedes lo trataron hace 2 semanas, aquí vemos que la ciencia encuentra en algún área del cerebro la razón. Ahora, ¿qué opina la teología de la razón? La teología dice que la razón es un don de Dios. Y escuchen cómo comenzamos a apartarnos de una definición propiamente científica, desde la neurología y desde la ciencia de la psicología. Entonces, esta permite al ser humano discernir, comprender la verdad y comparar con la fe. O sea, esta verdad que la ciencia define de otro modo. Entonces, aquí realmente, ¿quién tendría la razón? ¿La psicología, la neurología o la teología de esa definición? Bueno, es que obviamente el ser humano en su conjunto de operativización conjugal es obvio que es creado por Dios, porque la ciencia no ha encontrado el nombre de ningún científico ni de ninguna entidad natural o científica que haya dicho que ha creado a un hombre. Entonces, no es que le queremos dar la razón aquí, comenzando por esta parte, a la teología. No. Es que la misma razón que se define científicamente nos lleva a comprender que todo lo que en el ser humano existe es dotado del Dios Altísimo de los cielos. Amén. Amén. Quiero decirle, amados, que cualquier inquietud pueden interrumpirme sin ningún problema para responder a cualquier inquietud respecto a cualquier explicación que estemos ofreciendo. El alma, paso aquí a definirle de manera muy breve, porque ya ustedes trataron ese tema, según lo que me han explicado. No importa, usted puede fluir en eso también. Sí, fluya. Sí, miren, el alma realmente, desde una perspectiva psicológica, ya incluso en un uso de básicamente equivalente a la totalidad de la vida psíquica, es decir, que se ajusta a lo que realmente han comprendido todas las escuelas de pensamiento en cuanto a la psicología, no a la neurología. Entonces, el alma, oiga, escúchenme bien, se vincula a las emociones, a la cognición, voluntad e identidad del ser humano. Y esto se puede ampliar de una manera extraordinaria, pero como no es el tema central, es obvio que nosotros vamos a hacer un estado de comparación cuando estemos tratando específicamente las emociones. Entonces, ¿qué piensa la ciencia del alma? La ciencia reconoce que el alma como entidad empírica no existe como objeto de estudio. O sea, racionalizando el estudio del hallazgo propiamente. Ahora, sus correlatos identifican que el alma responde a procesos mentales, afectivos, conductuales producidos por el sistema nervioso. Es decir, que al dar esa explicación, está reconociendo la ciencia de que el alma es un instrumento en el ser humano importante. Pero en la conciencia es que va a tener una explicación concreta para que podamos entender desde una perspectiva teológica o cristiana o espiritual la importancia que tiene el alma en el ser humano. Y no obstante a ello, ahí cobra fuerza lo que es la conciencia. Y veremos por qué puede quedar comprometida el alma del ser humano por tener una conciencia entenecida o irracional. Una pregunta, licenciado. ¿Dónde se posiciona el alma? Es muy interesante esa pregunta. Y usted estuvo atenta. Fíjese bien, el alma no tiene una posición específica y por eso le decía que guardaba una distancia con relación a la razón que tratábamos hace un momento, porque el alma no se identifica en ningún lugar específico del cerebro, sino que trabaja a través de la manifestación de las emociones.
porque es que el alma es el ser real y verdadero. Y si usted sigue estas definiciones, se dará cuenta que realmente, entonces tiene razón la palabra de Dios cuando dice que el alma será la susceptible de perdición o de salvación. Porque el alma es el verdadero ser humano. No es lo que estamos mirando de mi hermana María Elena, de mi hermano Daniel, de mi persona. El verdadero yo, el verdadero ser interior, que tiene la composición racional de todos los demás elementos de razón, de alma, de mente, memoria, de emociones, todas ellas realmente se circunscriben en el conjunto racional que gobierna el alma, porque el alma es el verdadero ser humano. Y así mismo la plantea la Biblia. Sí, algo, licenciado, yo quiero compartir, a ver si yo estoy en lo cierto. Yo estuve escudriñando sobre el alma y dice en Ezequiel que la vida está en la sangre. Se podría decir que como el alma es el asiento de las emociones, aunque haya una muerte cerebral, la persona sí está consciente porque la sangre todavía está fluyendo y que puede, como que el alma es el mismo ser, es la misma vida. Entonces, si la vida está en la sangre, se supone que la sangre sería como el canal del alma. Se puede... Es parte. Antes de pasar a responder ahí, licenciado, Sí. déjeme hacer algo. No se desesperen, no se desesperen. Sí. Que aquí hay un tema muy importante. A los que están en TikTok, por favor, si pueden y quieren, pueden pasar al canal de YouTube, @Daniel Concepción Oficial. Yo lo voy a anclar. Ahí lo anclé. @Daniel Concepción Oficial. Pueden pasar al canal y suscribirse. Y si tienen alguna pregunta, Darío, Dios te bendiga. Si tienen alguna pregunta de psicología clínica, de teología, o hasta podríamos decir licenciado de Teología, ay, Dios mío, de derecho. De derecho. Sí. Bueno, es que ustedes son los dueños de este programa y Tenemos yo aquí- estoy a su disposición esta noche y de su público, Ay, sobre todo. aleluya, aleluya. Tenemos aquí Claro, a claro que sí. Susana Cualquier Sabana. inquietud, estamos a su orden, sí. Así es que si usted tiene, dice que allá no se oye bien. Ay, Dios mío, se fueron para TikTok algunos porque no, No, se ya escucha pueden bien. volver. Ya Puede pueden volver. volver, Argenis, puedes volver, que ya se escucha bien. Según, ¿qué dice el público? Sí, ya está Ya bien. se escucha bien, Argenis. Puedes volver. Vuelve nuevamente, que ahora lo arreglaron. Sí, ya reportan buena asistencia. Ahora se escucha bien, Sí. dicen Argenis. Vuelva a Sí. Daniel. Ok, sí, vuelva ya. Porque lo que el licenciado está hablando es tan importante. Sí, ya. Daniel, @Daniel Concepción Oficial en YouTube. Sí. Conéctese. Ya, estamos aquí. Excelente. Mire, sería interesante que aunque sea la última parte, por las personas que no estaban escuchando bien, Ujú. usted repita la pregunta para yo responderle. Ok. Yo le preguntaba al licenciado que dónde se posiciona el alma en el ser humano. Excelente. Fíjense, la respuesta es demasiado importante porque vincula y envuelve muchísimas cosas. Fíjense que el alma no se encuentra en ningún lugar específico del ser humano, porque decíamos que el alma lo compone todo. El alma es el verdadero yo, la verdadera persona, decíamos. Entonces, ciertamente, si una persona deja de bombear la sangre al corazón, es obvio que va a desaparecer. Pero usted me preguntaba en la primera parte, que si una persona se quedaba en un estado de coma, Ok, sí. Muerte cerebral. una parte cerebral, que es un estado de coma, y que si esa persona seguía teniendo vida. Y eso es correctísimo. Y ya de hecho, científicos han podido contactar, y de hecho, científicos, varios, no uno solo, han sufrido ese episodio y han regresado a la vida y han podido testificar esa realidad. Mente de ustedes y lo puedan discernir con facilidad. El alma no tiene órgano ni posición orgánica. El alma ni siquiera podemos hablar que es la célula. Nada de lo que es un órgano es alma. Todo lo que es órgano es cuerpo. Entonces, el alma es la parte que complementa el espíritu del hombre, que ahorita vamos a definir eso, que define y trae consigo las mismas emociones que se transitan o se trasladan a través de neuronas del cuerpo del ser humano. Entonces, el conjunto de vida que opera en el hombre es precisamente el alma, no es la sangre de forma individual. No podemos separar, por ejemplo, la sangre humana para nosotros decir que ese es el espíritu. No podemos separar un área del cerebro para decir que ese es el alma. El alma es todo lo que le da vida al ser humano. El alma es el principio espiritual y vital del ser humano. El principio, dice,
diría usted, pues el espíritu que sopló Dios en el hombre dio vida. No, vamos a ver esa diferencia también. Es inmaterial, por lo que yo le explicaba. No puede ser la sangre, no puede ser un área del cerebro, porque es inmaterial. Creado por Dios y destinado a la eternidad. Es el yo mismo, el yo profundo. Ese es realmente el alma de un ser humano. Amén. Sí, yo quiero puntualizar esta pregunta, licenciado. Ajá. Si una persona tiene muerte cerebral, sigue pensando, aunque los doctores digan que ya esa persona no reacciona, que simplemente está vivo porque tiene aparatos puestos, pero está consciente de todo lo que está pasando a su alrededor cuando los médicos están hablando, cuando dice se nos está muriendo, esa persona puede arrepentirse. En ese momento, si hay otra persona, vamos a decir, un pastor o un sacerdote que entre a la habitación y le diga que confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿puede esa persona en su conciencia hacer la oración de fe? Perfectísimo, eso es correctísimo. No solo escuchar. Hay muchos cuerpos en coma que miran literalmente quién se acercó a su cuerpo mientras estaba, que ven su propio cuerpo, testimonio dado, pero además se ha analizado desde una perspectiva teológica y el porqué. Duraríamos 2 noches o 3 noches hablando de ese tema e incluso con testimonio. Pero además ahora, aunque la ciencia no lo ratifica porque el hecho es muy personal y la ciencia obviamente tiene que dar respuestas a los hechos que ella misma pueda verificar que sean comprobables y que los terceros también puedan hacerlo. Entonces por eso nos da razón. Pero ¿cuál es la razón mayor? El propio testimonio de aquellas personas que se han mantenido en coma y que dan testimonio de ello. Amén. O sea que eso es correctísimo como usted lo ha interpretado. Okay. Pues procedo con la ciencia. Entonces, ya la conciencia, vamos a darle un momentito. Antes, vamos a hablar muy de las emociones. Las emociones son respuestas efectivas, complejas, que incluyen experiencias subjetivas, activación filosófica y conductas expresivas. Es decir, que ellas se mueven por estímulo, diferente realmente a lo que hemos aportado. ¿Y qué cree la ciencia de esta parte? Están mediadas por el sistema límbico. Mire que, a diferencia del alma, los científicos saben definir y saben indicar cómo se encuentran las emociones, cómo se manejan. En otras palabras, lo que está diciendo la ciencia es que se mueven por neuronas. Que si bien es cierto que no tiene un órgano específico, sí se mueven por neuronas y son identificables, se han identificado en el cerebro. Y por eso las emociones responden a los estímulos y entonces ellas se manifiestan nuestra conducta. Lo que le llamamos conducta es la respuesta a cada estímulo que sentimos. Entonces eso yo creo que queda completamente claro. Las emociones no son pecado en sí mismas. Eso lo aborda la teología, son parte de la naturaleza humana creada por Dios. Deben ser ordenadas por la razón y la voluntad. Sopló en Génesis. Entonces viene a ser como la lámpara que alumbra la conciencia, que ahí es que la conciencia decide lo bueno y lo malo, ¿verdad? Cierto. ¿Estoy en lo correcto? Muy bien interpretado. Hay un elemento a eso que usted dice, pero eso es correctísimo, porque vamos a ver ahora, si no es por el espíritu, el hombre no puede realmente comunicarse con Dios. Pero el espíritu, recuérdese, que no actúa de forma autónoma. Me refiero al espíritu del hombre. Porque él está superditado. Si realmente el espíritu del hombre atiende a emociones carnales que la razón solo la identifica, hablamos ahorita de la razón y solo la identifica, pero entonces si obedece realmente a la intención de la carne, entonces la conciencia se va a inhibir, el Espíritu Santo va a respetar y ese hombre entonces va a pecar. Y es esa la razón. Es ese juego que se da entre esas particularidades de las emociones cuando son recibidas de forma inadecuada por nuestra alma, que es el ser, el todo. Entonces el espíritu ahí se aparta. Pero vamos a ver rápidamente al espíritu para que lleguemos al tema central. El espíritu, desde una perspectiva psicológica, no es una categoría técnica. Escuchen bien esta parte, que son de las cuestiones que con mayor atención debemos de escuchar, pero pueden asociarse a la dimensión trascendente, motivacional y de sentido de la persona. Mira, si bien es cierto que la psicología no le está reconociendo como una entidad propia del ser humano, no lo mide directamente, pero ella observa sus manifestaciones. Entonces, la espiritualidad es valorada y se le busca sentido. Ellos no lo han encontrado desde el punto de vista neurológico, el sentido, pero han concluido que ven millones y millones de personas que producen cambio en sí mismos sin que haya una modificación de conducta.
Entonces, ¿me está comprendiendo la fuerza que tiene el Espíritu Santo? Que aun cuando ellos como ciencia no lo identifican en un lugar específico en el ser humano, reconocen el poder de transformación que tiene. Sí. Entonces, eso es algo muy poderoso. Sí, muy poderoso. Eso es algo muy poderoso. Que aunque ellos no lo quieran reconocer, ¿verdad? Claro, no, y no es que ellos no lo quieren reconocer, es que no lo han encontrado como objeto de estudio empírico. Ellos lo que dicen es, bueno, es que sí estamos estudiando, le estamos dando seguimiento a lo que una gran cantidad de personas denominan como una entidad en la vida del ser humano, pero como nosotros no lo hemos hallado materialmente, empíricamente, no hemos localizado el punto donde le podamos decir, está en la corteza prefrontal, está en el lóbulo parafrontal, está en la amígdala cerebral, no, está en el cerebelo, no, ellos no lo han encontrado en ningún lugar. ¿Se transmite por la neurona? No, pero reconocen el poder transformador que tiene en millones y millones de personas, sin que esto implique una modificación bajo la intervención o a través de la intervención de las ciencias psicológicas. Entonces, pero la teología, que se afina con el criterio, el espíritu es la dimensión más elevada del ser humano, abierta a Dios, es donde ocurre la relación con lo divino, como yo les revelar. ¿Pero qué? Porque Dios es injusto. No, porque ya Dios vio en su principio de unisapienza cómo iba a elegir María Elena, cómo iba a elegir Daniel. Entonces ya Dios vio que ellos iban a elegir por él y se les reveló, desde antes incluso que nacieran, se les reveló para que pudieran creer. Y aquellos que no creyeron, Juan Carlos, ¿qué pasa con ellos? Bueno, es que ya Dios vio que ellos decidieron no servirle, no importa cuántas veces se le hablaran, porque en su unisapienza ya él vio la decisión final que tomó cada ser humano. Entonces, cuando hablamos de predestinación, estamos hablando del conocimiento pleno de Dios en su poder de unisapiencia. Doctor, se está entrecortando, licenciado. Se entrecortó, licenciado. Se entrecortó un poco, licenciado, ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que tenemos una falla ahí con el licenciado, esperando que vuelva y se conecte. Amén. Amén. ¿Cuántos están ahí? Qué privilegio es saber que Dios nos eligió, que nosotros estábamos en el corazón de Dios y que si tú estás conectado hoy es una señal de que Dios te eligió a ti y que Dios sabía en su unisapiencia que ya tú le ibas a elegir. ¿A nosotros también? No, sí, al doctor, al licenciado. Que ya en la unisapiencia de Dios ya sabía que tú ibas a acatar ese mensaje, ¿verdad? Que tú ibas a acatar ese llamado, ¿verdad? Y qué privilegio es saber que nosotros estamos en este camino, ¿verdad? Que se nos ha revelado porque Él ya vio nuestro futuro y sabía que nosotros lo íbamos a elegir a Él. Es un privilegio, señores. Yo le doy tanta gracia a Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que esta salvación debemos de cuidarla con temor y temblor, porque no es a todo el mundo que Dios se les revela. No es a todo el mundo que Dios se les revela, mis amados. Dios se les revela a quienes Él sabía desde antes de tú entrar al vientre de tu madre que tú lo ibas a elegir a Él. Amén. Así que tú le ibas a recibir. Por eso dice la palabra de Dios que aquellos que no les recibieron ya han sido condenados. La palabra los condenó. ¿Por qué? Porque ellos, ya Dios sabía que ellos no le iban a recibir. Amén. Así es que yo sumamente feliz de estar en el camino del Señor. ¿Cuántos están felices de estar en el camino del Señor? Padre, qué maravilloso es Dios. Si me escucha, Padre, cierre y vuelve y abre el link. Sí, porque se frizó el licenciado. Pues bien, mis amados, miren.
ahorita hablábamos, yo le hice una pregunta a nuestro licenciado Juan Carlos Santana, él va a volver a conectarse porque hubo algo que se cortó, y yo le hacía la pregunta que si cuando una persona está en coma, está en UCI y ya los doctores le han declarado una muerte cerebral, que si esa persona sigue teniendo la conciencia normal, que sigue escuchando los doctores, que sigue escuchando todo, sí. La sigue científicamente, sí, y bíblicamente también se registra que aunque la persona tenga una muerte cerebral, la persona tiene la conciencia activa. Así es que, qué privilegio es saber que nuestros seres queridos que han estado en coma y que han partido así como partió mi padre, que duró 5 días en intensivo y tenía una muerte cerebral, ese ser querido, cuando mi pastor entró a orarle y le confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, los médicos decían que él no podía moverse porque ya el cerebro estaba muerto y no podía mandar señal al cuerpo. Y aún así sedado y entubado, él movió un pie. Cuando la pastora le dijo, usted, dígame, mueva algo si usted confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y él movió el pie. Me dio una satisfacción saber que mi papá recibió a Jesucristo y que en este momento el Señor le perdonó, que Dios le dio el privilegio de darle 5 días para que se arrepintiera. Eso es poderoso. Ya ustedes saben, mis amados, el licenciado volvió. Vamos a ver, licenciado. Gloria a Dios. Estamos al aire. Que sí, recuerden que estamos trabajando con equipos de baja gama. Queremos. Sí, entonces, siga, licenciado. Excelente, entonces le decía que vamos a entrar en el tema en cuestión, que lo vamos a definir de manera y se va a entender de manera muy simplificada y muy breve, que es la conciencia delante de Dios. La conciencia, fíjense bien, que la ciencia psicológica la definen como la capacidad de darse cuenta de uno mismo y del entorno y de evaluar la propia conducta. La conciencia, recuerden bien, de evaluar la propia conducta. Es decir, que se parece mucho a la razón, pero aquí yo quiero que ustedes sepan, claro, discernir esa diferencia. Mientras la razón, que es un concepto puramente científico, la razón se encarga de verificar, comprobar, investigar, discernir, todo eso que hablábamos. Haces, de cómo lo haces, eso depende de ti mismo. Porque recuérdate que la razón no se va introspectiva. La conciencia sí es desde adentro hacia afuera. Él puede medir. Ahí cuando hablamos de conciencia, hablamos de la moralidad versus a la ética. La ética puede medir, evaluar los comportamientos que asumimos a través de la conducta, pero nuestra conciencia juzga el propio interior de nosotros. Nos hace dar cuenta a nosotros mismos dentro si esa decisión que voy a tomar me favorece o no me favorece. ¿Pero frente a qué? Al bien o al mal, que es la diferencia de la razón. Fíjate que la razón analiza, discierne, o sea, se parecen muchísimo, pero la razón no es la que te lleva al infierno, ni a cometer el pecado, ni a que tu alma se pierda. Es tu conciencia, que es introspectiva. O sea, está trabajando desde adentro para lo de adentro, es decir, para lo moral. Yo puedo, porque en mi soledad, en mi hábitat, cometo muchísimas atrocidades que realmente el mundo no la puede ver, pero que sí condenan mi alma, llevan mi alma a la perdición. Entonces, eso es una diferencia. Sí. Termine de explicarle. Yo tengo una pregunta cuando usted termine. No, puede hacerme la pregunta, que yo continúo ahora. Le pedimos a nuestro público que si tienen alguna pregunta, pueden preguntarle al licenciado sobre psicología clínica y también teología. Si tienen alguna pregunta espiritual, algo que le ha pasado o si están atravesando por algún proceso mental que le puede ayudar, ustedes pueden hacer su pregunta. Yo tengo una pregunta para el licenciado y es que cuando una persona desvive a otra persona,
la conciencia, aunque esa persona entre en razonamiento en ese momento, la conciencia entra en arrepentimiento o no. No, eso va a depender mucho ahí en esta parte, y ahí tenemos que conectarlo con lo espiritual. Si la persona es espiritual o no es espiritual. ¿Y cuándo decimos que una persona es espiritual o no es espiritual? Obedecer a algo que tú no conoces personalmente, que tú no puedes ver. Entonces ahí ya hay una conversión de la conciencia. En esas atenciones, obviamente, cuando una persona ha conocido, le cuesta desobedecer el mandato, o obedecer más bien, perdón, el mandato de la razón, y viceversa. Dígame si quedó clara o no quedó clara. No, yo lo que digo es, por no mencionar la palabra homicidio, ¿verdad? Ajá. Yo digo que cuando una persona le quita la vida a alguien, si esa persona, después de haberle quitado la vida, por ejemplo, los hombres ahí con la conciencia y el razonamiento. Sí, fíjate, vamos nuevamente a salnear para el público que nos escucha, y es muy interesantísima la pregunta, entre la razón y la conciencia nuevamente. En ese supuesto de hecho que usted plantea específico, es obvio que para que la persona pueda cometer el hecho, tiene que inhibir el estado consciente, obligatoriamente. Y el estado racional lo pone en función, pero con una conducta negativa, que es la ira. Porque la ira lo invade, tiene un razonamiento lógico y objetivo, sabe que va a cometer el hecho, pero no está midiendo las consecuencias porque ha inhibido su conciencia. Wow, Sí, es ahí. Inhibe, le pone un candado, porque la conciencia, recuérdese que trabaja para criticar lo malo y lo bueno. Entonces él decidió inhibirla automáticamente para que no les juzgue la acción que vas a cometer. Entonces la gente dice, perdió la razón. No, él sabe que está matando conscientemente. Es lo que no está identificando las consecuencias que vienen porque ha inhibido entonces ese estado de conciencia. Que en el estado de conciencia es que después reacciona y quiere devolver el mundo para atrás para cambiar los hechos. Se podría decir que en el momento que esa persona decide quitarle la vida a otra persona, justifica lo que va a hacer en el momento, le pone un candado, pero lo justifica, yo lo estoy haciendo por esto y esto. No, muchas veces ni siquiera por eso. Razona que va a matar, que es lo que hace la razón, que le deja saber con claridad al individuo el significado de cada acción, sabe que va a matar. Pero en ese momento las emociones lo invaden, son emociones negativas. ¿Cuáles se llaman? Estímulo de la ira. La ira estimula, obviamente, esa emoción, y entonces esa emoción termina con una conducta incorrecta, que es quitarle la vida a otro, que lo va a llevar a la cárcel, pero realmente su conciencia está inhibida. Porque mire qué pasa, para que lo entiendan bien, lo que nos ven y nos escuchan, es que si usted no inhibe su decirle, sí. si usted es un arma de fuego, y duró 10, 7, 8 segundos, es muy difícil. La probabilidad es de un 1% de que usted llegue a cometer el hecho. Wow. Porque aquí hay un estado de conciencia donde usted mide realmente la dimensión de esa decisión errónea que vas a tomar. Entonces, tenemos que practicar lo que el licenciado está hablando aquí y lo que mi esposa expuso, acerca de tomarse un tiempo antes de cometer cualquier cosa, de tomar cualquier decisión. Tómese un tiempo. Por eso es bueno, y por eso es que los pastores aconsejan, oren antes de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en la oración el Señor te puede hablar, tú mismo puedes entrar en razón. Todo suele pasar en medio de la oración. Discúlpame, mi amor, espérate. Que hay personas que no son cristianas. Acuérdate que la mayoría de las personas que cometen eso, no están, vamos a decir, están sumidos por la presión que el mundo le está haciendo. O sea, no están bajo la, vamos a decir, bajo
dígame usted, licenciado, lo que yo quiero decir. En ese caso ahí, bajo la dimensión espiritual, porque yo le voy a hablar de una correlación alma y espíritu, y como dice nuestra hermana María Elena, si realmente una persona no conoce a Cristo, el espíritu no puede intervenir porque no se le ha invitado a ello. Exactamente. Y también las personas que también no solamente que le quitan la vida a otros, sino que deciden quitarse la vida incluso. Había un video viral de una mujer que decidió quitarse la vida y hasta se grabó diciéndole al hombre, no pensó en sus hijas, sino que diciéndole al hombre que lo amaba, mi bello, mi negro bello. O sea, ¿qué tipo de conciencia en ese momento tenía? Consecuencia de la acción que va a emprender. Entonces, obligatoriamente tiene que haber una inhibición de su conciencia, porque recuérdese que la conciencia va a juzgar, y si usted tiene ese tiempo para juzgar a través de la conciencia, entonces obvio que el hecho no va a acontecer. ¿Se podría decir que la conciencia es nuestro juez? Claro que sí. Usted lo ha definido de forma magistral. Sí. Nuestro juez interno, así mismo es. La gente cree que es el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo no vive en nosotros como nosotros muchas veces creemos para juzgarnos, no. Él vive para adorar a Dios, Él vive para ponernos en comunicación con Dios, Él vive para el Espíritu Santo de Dios, para escucharnos, porque recuérdense que el espíritu del hombre, que lo confundimos, no es el Espíritu Santo. No, el espíritu del hombre es el que se come, porque lo habla vanamente, lo habla de palabra. Por eso no todo el que diga Señor, Señor entrará, porque hablar vanamente el nombre de Dios, en vez de representar una bonanza para nosotros, representa un perjuicio, porque es pecado hablar de Dios vanamente. Pero cuando lo hacemos por el espíritu, o sea, nuestro espíritu se conecta al espíritu de Dios, ahí entonces nuestra conciencia está asimilando todo lo que proviene del bien. Todo lo que proviene del mal lo rechaza nuestra alma y decide por el bien. Y por eso el Espíritu Santo entonces se comunica con el Padre. Amén. A través del Espíritu Santo. Licenciada, ahorita yo estaba experimentando yo misma, yo estoy leyendo algo y estoy hablando en mis adentros. Si yo estoy hablando en mis adentros, hablando conmigo mismo, esa es mi conciencia, ¿verdad? Pues claro, esa es su conciencia. O sea, yo no estoy hablando con más nadie, sino, hablo así en mi conciencia, sin hablar con nadie, digo, tengo que hacer tal cosa, esto, el otro, mañana esto, mañana el otro. Esa es mi conciencia que está hablando. Sí, porque usted está sacando conclusiones. Ajá. Gloria a Dios. Vamos a esperar que el licenciado se conecte. Gloria a Dios. ¿Quiénes están contentos? ¿Quiénes están escuchando? ¿Están escuchando algo en TikTok? Algunas de la exposición, algo de la exposición que el licenciado está hablando. ¿Están escuchando en YouTube? ¿Están escuchando en YouTube? Estamos hablando, Rosa, Dios te bendiga, estamos hablando sobre la conciencia debilitada, la conciencia cauterizada. Sí. Vamos a esperar. Marian, Dios te bendiga. Dígame en YouTube, señores, estamos teniendo algunos inconvenientes con la conexión con el licenciado Santana. No. Sí, vamos a ver. Ella está tratando de conectarse nuevamente. ¿Tienen alguna pregunta espiritual? Vamos a ver. ¿O teológica? ¿O psicológica, clínica? Ok. No, con todo este inconveniente, mira, la gente se desespera. Vamos a ver que ya el licenciado ha vuelto. Mejor lo hubiésemos puesto un tito. Muy bien, entonces aquí ya tenemos al licenciado nuevamente. Ay, aquí. Padre amado. Padre, ¿me escuchan de nuevo? Sí. Hermano, ¿sabe quién me estaba marcando? Fue por eso que se cayó Juan Carlos Harrigan, casualmente, ahora mismo me estaba marcando. Wow. Sí. Pero yo lo devuelvo ya cuando terminemos. Entonces, quiero abordarle para que entonces cualquier inquietud me la puedan manifestar. Sí, padre, yo tengo una pregunta antes de usted seguir. Excelente. ¿Podemos decir que el Espíritu Santo le habla a la conciencia y la conciencia nos habla a nosotros?
o el Espíritu Santo no habla directamente? ¿Cómo puede ser eso, esa conexión? Yo te la puedo repetir. Fíjese, realmente el espíritu del hombre Se comunica no con- le habla al mismo hombre. Y eso es importante que lo sepan. Yulisa hacía un razonamiento, bueno, perdón, María Elena, No, hacía un es razonamiento válido, ahorita. es válido. Porque para Excelente. mí lo que usted dice es lo mismo que yo pienso. Si el espíritu del hombre que se conecta con el Espíritu Santo, no le habla a la conciencia. Amén. La conciencia Así es es. humana, es para nuestra Así es. humanidad. Entonces, Sí. Pero dígalo usted, Sí, no, es así mismo, porque usted lo dijo ahorita. En otras palabras, usted lo dijo ahorita. Ciertamente, quien se comunica con el Espíritu Santo es el espíritu del hombre. Y automáticamente, cuando ya hay una relación, el Espíritu de Dios se puede comunicar con el espíritu del hombre. O sea, una relación, recuérdese que la relación se hace entre dos o más personas. Entonces, obviamente que la persona del Espíritu Santo de Dios entra en relación con el Espíritu Santo, con el espíritu del hombre, perdón, porque precisamente el rol del espíritu, y es por eso que no es objeto de estudio de manera material de la ciencia, es precisamente porque proviene única y exclusivamente de fe. Entonces, como proviene de fe, eso no está sujeto a que el hombre lo analice, porque a Dios no se analiza en ninguna dimensión. El conocimiento del hombre y de la ciencia es finito y la de Dios es infinita. Entonces, solo por el Espíritu podemos entender a Dios. ¿Me comprende? Entonces, es esa relación. El alma, como decía María Elena, es humana. Y el alma, si no tiene el espíritu del hombre afinado con el Espíritu Santo de Dios, no puede entender las cosas celestiales. Pero qué importante es su pregunta, porque eso le aclara mucha duda, o nos aclara mucha duda a muchísimos cristianos y personas realmente, para que comprendamos cómo es que se da esa relación. Por eso es que ¿cómo se dice? Me motivé a hacerle la pregunta, porque yo sé que hay muchas personas que tienen esa duda y esa inquietud de cómo funciona eso y cómo esa comunicación. Sí. Claro, eso es muy importante, porque fíjese que por eso verdaderamente es que nosotros tenemos que obedecer al llamado de la persona de Jesús para poder tener la calidad. Recuérdese que en el capítulo 3 del libro de Juan, la conversación de Jesús y Nicodemo, ¿qué es lo que Jesús le pone de manifiesto a Nicodemo? Que tiene que morir y nacer de nuevo. En otras palabras, todo lo que sea natural en ti tiene que morir para que haya un ejercicio de transformación y tú entiendas las cosas celestiales, espirituales. Él no entendió eso. Y en el versículo 5 del mismo capítulo 3 vuelve Jesús y le tiene que aclarar a Nicodemo, le dice que tú tienes que morir y nacer de nuevo, y le aclara de agua y de espíritu para que pueda entrar. ¿Y por qué le dice de agua y de espíritu? Porque realmente solo si el espíritu del hombre es entrar en una comunicación, en una relación con el espíritu del hombre. Pero si no, ¿qué fue lo que Dios hizo en Génesis allá, capítulo 6, versículo 4 y siguiente allá? Que dijo que no iba a seguir contendiendo con el hombre. Habló con el hombre natural. Sí. Porque estaba pensando naturalmente. Entonces, mientras el hombre razona y piense naturalmente, no puede tener un contacto con el Espíritu Santo de Dios, con Dios, que es a través del Espíritu Santo, por mediación a la persona de Jesús. Sí, porque la misma palabra dice que lo carnal no percibe lo espiritual. Claro, y es por eso realmente, porque es a través del Espíritu del hombre. El Espíritu está, mire lo que dice realmente aquí la teología de la conciencia. Es la voz interior que discierne el bien y el mal, lugar donde se encuentra la ley moral y la libertad humana. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo eso de la conciencia? En otra palabra, que la conciencia del hombre sigue siendo humana y está en una posición humana. Entonces, ella se transforma y piensa por el bien espiritual solo cuando el hombre recibe a Jesús y acepta convertirse
y buscar al Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios hable con el espíritu del hombre. O sea, el espíritu del hombre es lo único que está en el ser, en el alma, para que pueda entender a Dios. Porque si el espíritu no entiende a Dios, no lo podrá hacer la conciencia, no lo podrá hacer la mente, no lo podrá hacer el alma del hombre, no, porque el alma en principio en la creación era santa, pero ya sabemos que pecó y se contaminó. El alma, no estoy hablando de órganos, no estoy hablando de carne, no estoy hablando de ningún órgano, no. El alma, el ser, como hablamos ahorita, que es el conjunto, el verdadero Daniel, la verdadera María Elena. Entonces, en esa tesitura vemos cómo realmente es tan importante entender ese ejercicio. La conciencia es donde se consolida, como lo interpretó María Elena ahorita, obviamente, el entendimiento racional para que el hombre pueda comprender que se hace necesario obedecer a Dios para que nuestro espíritu se pueda conectar con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Licenciado, sé que hemos hablado muchas formas, pero de manera enumerada, ¿cómo podemos cuidar una buena conciencia delante de Dios? De manera enumerada. Bueno, ajá, usted se refiere cuando dice de manera enumerada a un orden, a un orden, primero, segundo, tercero. ¿Qué debemos hacer para cuidar una buena conciencia delante de Dios? Lo primero es la oración. Una persona que orar es sinónimo de hablar. Cuando usted habla con Dios, está ejercitando un proceso de fe, por lo tanto, nuestra alma va a vivir atenta al favor de Dios y no va a atender a la voz de la carne que se manifiesta a través de los estímulos negativos. Segundo, cuando entramos en contacto directo con la palabra de Dios, eso es fundamental e imprescindible, porque cuando leemos la palabra de Dios, entonces nuestra conciencia encuentra las herramientas clave para poder responder a determinados estímulos y pensamientos que vienen a contrarrestar la verdadera voluntad de nuestra conciencia, que es discernir para decidir por el bien, para que nuestro espíritu pueda entrar en contacto con el espíritu. Entonces, cuando esa conciencia tiene esa herramienta válida y el pensamiento dice, mira a Romanos 2:15, entonces usted lee a Romanos 2:15, la obra de la ley escrita es en sus corazones, dice, es el testimonio de la conciencia. Entonces ella puede acudir a esas herramientas, que es la palabra de Dios, para poder combatir el mal. Entonces ahí, obviamente, el espíritu del hombre va a vivir ligado, respondiendo a las buenas decisiones de nuestra conciencia para ponerse en contacto con Dios. Una tercera, enumerándolo así como usted lo estaba reflejando, es no desconectarse. Pero el hablar de no desconectarse realmente de la verdad de lo que es Jesús, no ya hablando de religión, porque creemos muchas veces, hay gente que están en la iglesia por años y están pecando por años. No. Es realmente aquella relación que nos permite vivir conectado, que es lo mismo que si habláramos del primer principio, que la oración. Pablo en un momento dijo que él oraba de día y de noche, no, pero era que él estaba conectado con la relación con su eterno Dios. Entonces, ¿qué implica eso? Que su conciencia va a estar constantemente discerniendo el bien y el mal, porque recuérdese que no es el espíritu que lo discierne, porque si él entonces interviene, entonces la voluntad suya no es la que está eligiendo a Dios, es que Dios le está permitiendo, como es el espíritu de Dios que se conecta con otro espíritu, le está permitiendo, Dios le está demandando a su espíritu del hombre entonces que responda a esa obediencia. Y lo que Dios, por la razón específicamente que Dios creó al ser humano, es porque él quiere ver una decisión voluntaria y autónoma del hombre que decida adorar a Dios. Entonces, ese tercer paso es un pulmón neurálgico para que el hombre entienda
que su conciencia va a vivir ligada a Dios si él mantiene esa interrelación, que es la comunicación permanente con el Padre. Voy ahora para Santiago. Señor, yo voy realmente bajo las esferas de tu manto, bajo tu sala, yo estoy seguro, Señor. Mira, Padre, voy a hacer este negocio. Yo quiero que seas tú que intervenga en mí, para que yo no me deje cegar, para que la ambición no me lleve realmente a cometer delante de Dios como cristianos. Esos son los 3 pasos fundamentales. Exacto. Eso no es que yo voy para la iglesia el domingo, que voy el sábado. No. Es que si yo me guío por esos 3 principios fundamentalmente, entonces yo voy a ser un cristiano que voy a establecer una relación con Dios. Y para yo poder desobedecer a Dios, primero tengo que echar un tremendo pleito. O sea, mi entendimiento, mi ser. La batalla mental. No, todo lo contrario. La conciencia echa un pleito primero. La conciencia echa un pleito para que realmente el Espíritu Santo de Dios ya no se comunique, porque él quiere inhibirse para poder pecar. Y en un cristiano que esté siguiendo esos 3 principios, entonces ya usted sabe que si le falla a Dios, por eso dice que doblemente el que conoce la verdad y no la practica va a pecar delante de Dios, es precisamente porque se tiene que generar esa batalla interna primero, esa discusión entre su conciencia y el espíritu suyo, que es el que se comunica con Dios. Déjeme leer esta palabra, que es la palabra que tomamos como base para que los televidentes entiendan, o sea, los que están ahí, entiendan que desde que nosotros tenemos conocimiento del bien y del mal, nuestra conciencia es despertada, que por eso es que se despierta. Y dice así Romanos 2, Romanos 2, versículos 14 y 15. Honrando a Jesús. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Claro, ¿qué es lo que le está diciendo? Lo mismo que nosotros estamos hablando, está redactando el versículo. Correcto. Fíjese que ahí no menciona Espíritu Santo, ¿verdad que no? No. La conciencia. Es la conciencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para ellos la ley era lo bueno. Entonces, recuérdense que la ley en sí misma no era buena, pero ya sabemos que por la dureza del corazón y el desorden, Dios se la permitió. Entonces, desde una perspectiva racional, en la conciencia del Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿A qué él se refería? Que el espíritu del hombre, el espíritu que estaba en él, en Pablo, por ejemplo, le daba, tenía una armonía con su conciencia. Entonces, esa conciencia le daba testimonio al Espíritu Santo de Dios. Pero era por la conciencia. Mire que no era por el alma, que no era por la razón, que no era por la memoria, no era por la mente, no eran por las emociones. No. Era por la conciencia. Y por eso decía al inicio del programa lo importante que es que aprendamos a discernir una cosa de la otra, lo que es nuestra conciencia, lo que es nuestra razón, lo que es nuestra emoción, porque eso es lo que nos va a ayudar a vivir una vida consagrada con Cristo Jesús, con nuestro Padre, el poder tener una conciencia clara o el poder identificar cuáles son las reacciones o las emociones que muestra nuestra conciencia. Entonces, por la conciencia que nuestra alma se va a condenar o se va a salvar. Le pedimos a los que están en sintonía o los que lo van a escuchar después, la que están conectándose recientemente, estamos hablando de una conciencia delante de Dios. Le pedimos que se suscriban al canal, comparte la transmisión. Si usted entiende que por causa del audio o algo no puedo disfrutar, usted puede volver a verlo. Yo lo estoy
escuchando en reproducción y está totalmente bien, pero a veces cuando usted lo está viendo en vivo, a veces se corta, pero ahora mismo está totalmente bien. Licenciado, ya para finalizar, voy a enumerar 4 aplicaciones de la persona para llevar su conciencia sana. Dice: examina tu conciencia, llévala a la cruz, sométela a la palabra y sensibilízala al Espíritu Santo. Claro, eso es muy parecido a lo que dijimos hace un momento en Romanos 9:1. Muy parecido. ¿Por qué? Porque la conciencia, recuérdese, decíamos desde el principio, es la que nos acusa y es la que nos defiende internamente. Nuestra conciencia es el centro de operaciones del espíritu del hombre. O sea, en la conciencia, alrededor de la conciencia es que el espíritu del hombre está esperando para ver cuál es la decisión de la conciencia. Por eso le digo, y soy reiterativo, que la conciencia es la que nos lleva a la condenación del alma, que es el ser completo, como hablábamos al principio, o la que nos lleva a la salvación, porque ella es la que puede criticar o aprobar nuestras acciones. Entonces, a través de ella, dice también Romanos 13:5, por lo cual es necesario estar sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Me está comprendiendo? Sino también por causa de la conciencia. Porque es que nuestra conciencia es la que razona, no del razonamiento lógico y objetivo, sino la que razona para definir nuestras maldades o nuestro bienestar delante de Dios. Entonces, es ella la que nos lleva a esa intimidad y comunión con el Espíritu Santo, pero a través del espíritu del hombre. Así es. Quizá yo me entretuve aquí. ¿Usted enumeró en algún momento cuántas conciencias hay en la Biblia? ¿Cuántos tipos de conciencia? Bueno, en la Biblia solamente encontramos 2 tipos de conciencia, que es impura, que proviene de Caín, y la conciencia pura, que proviene de Abel, que es realmente sobre el bienestar. Entonces, esos son los estados de conciencia tangibles. Os lo digo porque aquí yo veo numerados 5: conciencia limpia, conciencia limpia, conciencia débil, conciencia contaminada, conciencia cauterizada y conciencia acusadora. Esos son estados, ¿verdad que sí? Son estados de la conciencia. Sí, no son tipos de conciencia. Solo hay 2 tipos de conciencia. La que es susceptible de condenación, que lleva a condenación el alma, y la que lo lleva a la salvación. Solo hay 2, porque todas esas son estados que se mantienen durante el tiempo y todas se inclinan a decidir por 2 específicamente. Sí. Por ejemplo, Eclesiastés 7:22 dice: porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal del otro muchas veces, refiriéndose, por ejemplo, a que hay una variante en el presente continuo del hombre que puede usted verlo obrando bien, y en ese obrar hay diferentes estados: estado débiles, estado fuerte, estado contrario a la realidad, diversos, pero vas a terminar en uno solo, o malo o bueno. Por ejemplo, el licenciado, como usted dijo, las 2 tipos de conciencia vienen, una de Abel y una de Caín, y tanto así que generación por generación han venido esas conciencias, vamos a decir lo mismo, practicando y practicando, de Noé, de este hombre que cuando Josué estaba, ¿cómo es que se llama este hombre que? Coré, que Coré es de la descendencia de Caín. Y sí, de la de Caín. Exactamente. Entonces, y ahí vemos cómo la maldad se sigue multiplicando. Se sigue multiplicando de esa descendencia de Caín. Exactamente. Así mismo. La de Abel sabemos que es rescatar en Set, pero que es lo mismo. Realmente es la misma conciencia sana. Sí, o sea, las dos vertientes. Sí. Bueno, cuando hablamos de tipo de conciencia, hablamos de 2. El estado de conciencia.
¿Cuáles Sí. pertenecen a la de Caín y cuáles pertenecen a la de Abel? Escríbanlo ahí. Yo pertenezco a la conciencia de Abel. Yo soy Team Abel. Team Abel. Yo soy Team Abel. Por eso dice la palabra que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Ay, Así ay, es, la plasmada, no que Dios quiso que él fuera así. Y fue tan bondadoso que hasta lo marcó para que no lo mataran. Imagínese usted. Sí, Qué Dios tan así bueno. mismo es. Claro, claro, así es. Así es. Bueno, Bueno, licenciado, queremos dejarlo hasta aquí esta noche. Esperemos que se hayan gozado hasta ahí las personas y todos que hayan compartido, que se hayan suscrito. Licenciado, despídanos en oración. Háganos una... Porque usted ha sido el primero que ha sido entrevistado de manera satisfactoria en este programa. Usted ha sido la primicia de este programa. Porque Muchísimas gracias por ese privilegio. estuve con el doctor Emanuel, pero no se pudo. no se pudo. Entonces, era para usted la primicia. Así que despídame en oración y para entonces nosotros cerrar. Excelente, un gran privilegio para mi padre. Te agradecemos el favor que nos ha permitido de poder compartir con mis hermanos, Señor, María Elena y mi hijo Daniel, Padre amado. Gracias. Te pido, Señor, que este programa tú lo dimensiones, Señor, y que lo lleves a rincones que jamás ellos pudieron pensarlo. Pero mide, Padre amado, la intención del corazón de ellos, Señor, y a través de estas ondas, Señor, televisivas, Señor, y por las redes, Señor, lleva, Señor, a cada vida el conocimiento. Lleva, Señor, el mensaje de tu palabra como ellos lo están proyectando, Señor. Te pedimos dimensión sobreabundante para ellos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, Gracias, licenciado. Gracias, padre. Gracias por su tiempo. Saludo a la Gilla por ahí, a Jan, a Lynn. Gracias. Un gran placer de mi parte. Muchas gracias y que pase Sí. buenas noches. Buenas Saludos noches, a Aura. licenciado. Buenas noches. Muchísimas bendiciones y muy buenas noches. Bye, bye. Amén. Un abrazo. Bye. Bueno, ayer tuvimos al licenciado Gloria a Dios. Juan Carlos Santana. Wow, qué tremendo programa. Sí. Y Vale la pena volver a escucharlo. Yo mañana mismo voy a volver a escucharlo. ¿Por qué? sin interrupción, ¿verdad? Exacto. Porque yo, entreteniéndome aquí para arreglar el audio, me perdí de algunas cosas y voy a volverla a coger. No, Así la que tuve haciendo preguntas fui yo ahí. Sí, no, eso está bien porque quizás mucha gente tímida ahí no pudo hacer sus preguntas. Entonces, bueno, mi amor, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a despedirnos. Si usted quiere, como hubieron algunas interrupciones en el programa, si usted quiere, usted se puede volver a conectar, a ver en YouTube, el live, otra vez, para que pueda ver, el programa, ¿verdad? Sí. El programa. Miren, yo lo estoy viendo en reproducción y el audio está perfecto. Sí. Quizá en vivo por el asunto del buffer se entrecorta porque mientras va guardando la información se va parando y así. Pero aquí en reproducción está fenomenal el audio. Así Entonces, que si usted quiere puede volver a mañana iniciar. sí y reenvíelo, dele like, puede comentar ahí mismo. El licenciado, me imagino que en algún momento, perdón, va a ver los comentarios y quizá puede responderle ahí mismo. Yo le voy a sugerir que si usted hace algún comentario después de estar en vivo, alguna pregunta o algo, le voy a pedir a él que se la pueda responder por texto en algún momento, porque su tiempo es tan fuerte. Esta entrevista yo la quería para el lunes pasado, pero por su agenda apretada, él me sacó hoy. Y mira, inclusive lo estaba llamando Juan Carlos Harrigan, que son muy amigos, se comparten revelaciones, se comparten y por eso se cayó informaciones, que por eso era que las llamadas se estaban cayendo. Así que queremos agradecerles por esa sintonía y quiero agradecerles si se suscriben, si lo comparten, si hacen sus preguntas y vamos para adelante. Vamos a seguir mejorando. Amén, amén. Bueno, mi amor,
vamos a decirle adiós a la audiencia y darle las gracias por haber estado ahí, por habernos tenido tanta paciencia. Yo espero que en la próxima entrevista no tengamos ese inconveniente, ya ustedes saben, mis amores. Dios me le bendiga mucho, que pasen una feliz noche y que la mano del poderoso de Israel esté sobre su casa. Que Dios bendiga su hogar, que Dios bendiga su familia, su generación y reciban la paz de Dios, paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Así es que ya ustedes saben, si ustedes tienen alguna situación, ustedes mismos se pueden ministrar a través de la palabra de Dios y de su oración y decirle al Señor, Señor, te pido permiso para que tú me envíes ángeles. ¿Cuál ángel usted necesita? Usted sabe, si necesita un ángel guerrero para pelear una batalla, pídaselo a Dios. Si necesita un ángel administrador, usted le dice, Señor, manda un ángel administrador. Si necesita el Espíritu Santo, abrázame porque me siento mal. Todo lo que usted le pida al Señor, dice Jesús dijo, todo lo que pidamos al Padre, todo lo que pida al Padre en nombre mío, yo os lo haré. Así que ya ustedes saben, esa palabra es una promesa poderosa que Jesús dejó. Le amamos. El amor de Cristo y Dios le bendiga mucho. Antes de decir adiós, mire, usted ve que vamos progresando. Mire la cámara que tenemos ahora es una Sony. ¿Por qué? Una persona hizo una ofrenda y nos ayudó a comprar esta cámara. Así que yo creo que vamos a seguir avanzando. ¿Verdad? Sí, claro, mi amor, pero 1000 por 1000, mira. Aunque nos vemos morenitos, sí. Mi amor, que tú eres morenita. No, yo estoy blanca. Pero mi color, yo no lo niego. A mí me gusta mi color. No me gusta verme deteñida, ¿no? Muy bien. Muy bien. Dios le bendiga a todos. Shalom, Dios le bendiga. Shalom. Les amamos. Mañana estaremos ministrando a través de la plataforma TikTok. Así que ya ustedes saben. Mañana es martes. Gracias a Justin, gracias a Eddie, Ana Paulino, Alessandra Vázquez, Eddie Lajara, Argeni, gracias por estar ahí. Fiordalisa, Víctor, madre, mi madre. ¿Quién más? Vi por aquí. Está Eribel, Dios te bendiga, Eribel, mi sobrina Eribel, nuestra sobrina Eribel. Elsa Cava. Bueno, en fin, gracias a todos. Gracias a todos. Nada, y seguimos mañana adorando y ministrando la palabra de Dios. Mañana voy a venir con una palabra de parte de Dios porque le voy a decir al Señor, Señor, dame una palabra para quien la necesite. Así que ya ustedes saben, Dios me le bendiga. Niña, mucho. Un abrazo, niña. Mi cafecito, niña, pronto, con florecitas. ¿Y dónde está? Aquí, ¿verdad? ¿En serio? ¿Ahora está ahí? Oh, pero claro. Ay, Aura, Dios te bendiga. Desde el inicio, ahora mucho está ahí. Besito. Yo pensé que era Aura. No, también. Aura Cava también. Ay, pero... Dios mío, Aura, Dios te bendiga, mi amor. Ay, Dios mío, no me hables de cafecito, que me acuerdo de esa tacita que ella llevaba con florecita decoradita ahí. Dios mío. Bueno, los amamos mucho. Démele un abrazote a mi padre de agradecimiento. Y nos vemos el próximo lunes con Dios delante con un nuevo tema de parte de Dios. Dios le bendiga. Shalom. Emuná. Emuná es fe, recuerden. Shalom es paz. Gloria a Dios. Paz. Amén. Bye. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Te invitamos a conectar todos los lunes a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube y descubrir un espacio para compartir esperanza, fe y amor. No importa dónde estés, este encuentro es para ti. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Yo quiero conocer En Revelando a Jesús a la luz de la palabra.